Y también, mi Señor, el resto de nuestros hermanos que están enfermos, también te los ponemos en tus benditas manos. Nuestro hermano Marco, que está con debilidad y mucho cansancio por su condición médica, pues te pedimos por él, mi Señor. También por Evita Cruz, que está aquí, Padre, y permítele que pueda ir recuperando de su vista. Y además por el resto de nuestros hermanos, por favor, mi Señor, por favor. Gracias. Pero ahora, Padre, háblanos con tu palabra. Que tu palabra, mi Señor, esté abierta para todos nosotros. Que podamos entender tu palabra con toda claridad. Mi Señor, queremos entender de tu voluntad y también conocerte más a ti, mi Señor, a través de tu palabra. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, gracias. Espero que tengan allí sus boletines, mis hermanos. Espero que los tengan allí a la mano. Y allí, mis hermanos, en el boletín tienen ustedes la predicación del día de hoy. Hoy, en esta mañana, mis hermanos, estaremos iniciando una nueva serie de predicaciones, mis hermanos. Se llama Conociendo a Dios de manera personal. ¿Cómo podemos conocer a Dios, mis hermanos, de manera personal? Ustedes en la hoja interior de su boletín, allí tienen, mis hermanos, una pequeña reflexión acerca de cómo llegar a conocer a Dios y tienen los títulos de las predicaciones siguientes, mis hermanos, de las 8 predicaciones siguientes. Allí están, mis hermanos, de las próximas semanas, mis hermanos. ¿Cuál es el objetivo de esta serie de predicaciones? ¿Cuál es la razón, mis hermanos, de que vamos a estar pues reflexionando acerca de esto, mis hermanos? Bueno, lo que estaremos viendo, mis hermanos, reflexionando en la Escritura es que tenemos que llegar a conocer a Dios de una manera personal, mis hermanos, cada uno. ¿Cómo es Dios realmente? ¿Te lo has preguntado? ¿Cómo es Dios realmente? Bueno, mis hermanos, la Biblia nos habla acerca de los atributos de Dios, de sus virtudes, mis hermanos. Y la Biblia dice que podemos conocer a Dios realmente y ciertamente eso es lo más importante que podemos llegar a tener. Quiero leerles un pasaje, no está en sus Biblias, en sus boletines, mis hermanos, pero si lo quieren anotar, mis hermanos, es Jeremías 9:24. Jeremías 9:24, dice allí: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mis hermanos, si ustedes ven el versículo anterior, dice, bueno, si quieres alabarte en algo, enorgullecerte de algo, no te debes enorgullecer en tus fuerzas o en tus capacidades, en tu sabiduría, ni en tu valentía, ni en tus riquezas. Dice, si quieres alabarte de algo, debes alabarte en conocer y entender a Dios. Y creo, mis hermanos, que esto es lo más importante que tú y yo podemos hacer. Tratar de entender, de conocer de Dios, de saber, mis hermanos, cómo es Él, mis hermanos. ¿Sabes? Debemos entender algo. Tú y yo no podemos confiar en Dios y alguien no va a poder confiar en Dios si no lo conoce. Es igual, mis hermanos, cuando tú conoces a una persona, la tratas primero de manera superficial, pero no confías en ello hasta que la conoces verdaderamente a la persona, es entonces que llegas a confiar en esa persona. De hecho, el apóstol Pablo, mis hermanos, dice que el objetivo de su vida era conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Y eso es lo mismo para ti y para mí. Ese debe ser el máximo objetivo de nuestras vidas, mis hermanos. Sí, darle la gloria y la honra a Dios, pero debemos conocer a Dios, mis hermanos, de manera personal, de una manera vivencial. ¿Cómo es Dios realmente? Esto es lo que vamos a ver las próximas semanas, mis hermanos. Las próximas 8 semanas veremos una virtud de Dios, mis hermanos, un atributo de Dios, mis hermanos.
No es como lo pintan en la televisión, en los libros, sino como está realmente en la Escritura, en la Biblia, mis hermanos, y allí tenemos que llegar a conocer a Dios. El pasaje, mis hermanos, entonces el título de esta predicación, mis hermanos, es el título: Lo que Dios conoce de mí, lo que Dios sabe de mí, mis hermanos. ¿Qué es lo que Dios sabe de ti y de mí, mis hermanos? Esto es lo que vamos a ver en esta mañana, mis hermanos, con la ayuda de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Hebreos 4:13, mis hermanos, dice allí la Escritura, este pasaje: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas, mis hermanos. Dice allí el pasaje que nada hay que Dios no conozca. Todas las cosas están abiertas para Él, desnudas, dice el pasaje. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe, mis hermanos, sabe todas las cosas. Y además agrega en el Salmo 147, en el versículo 5, mis hermanos, dice allí que grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Y luego agrega, y su entendimiento es infinito. ¿Qué nos están hablando estos pasajes? De lo que nos están hablando, mis hermanos, es de la omnisciencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir la omnisciencia de Dios? Lo que quiere decir es que Dios todo lo sabe. Sabe todas las cosas, mis hermanos. Eso es lo que significa la omnisciencia de Dios. Dios sabe todo, mis hermanos. Y de verdad no hay duda que Él, mis hermanos, no pueda responder. Sabe todo. No hay problema que lo confunda. Hay problemas que nos confunden a ti y a mí. Circunstancias, mis hermanos, que nos confunden. Pero a Dios no, mis hermanos. Ninguna cosa, mis hermanos, agarra a Dios por sorpresa. Para ti y para mí, sí. Nos agarran por sorpresa, mis hermanos. Y Dios, mis hermanos, no se altera por ninguna cosa. Sabe todas las cosas. Dios lo sabe todo, mis hermanos. Todo. Y esto es precisamente lo que vamos a reflexionar. Dos cosas en particular, mis hermanos, vamos a ver en esta mañana. En primer lugar, mis hermanos, vamos a ver cuál es el alcance del conocimiento de Dios. ¿Cuál es el alcance del conocimiento de Dios? Es lo primero. Y lo segundo, mis hermanos, ¿qué es lo que Dios sabe de ti y de mí? Son dos cosas que vamos a reflexionar, en esta mañana. Entonces, mis hermanos, en primer lugar, ¿cuál es el alcance del conocimiento de Dios? ¿Cuál es el alcance de lo que Dios sabe, mis hermanos? Bueno, quiero compartirles tres cosas. Primero, mis hermanos, Dios sabe todo acerca de sí mismo. Dios sabe todo, mis hermanos, acerca de sí mismo. Sabes, tú y yo no sabemos todo acerca de nosotros mismos. Creemos que nos conocemos bien, pero no es así, mis hermanos. Sabes, por eso tenemos problemas. A veces estamos confundidos, preocupados, ansiosos, porque no sabemos ni siquiera todas las cosas de nosotros mismos en particular. Cada uno, mis hermanos. Constantemente, mis hermanos, podemos sorprendernos de nosotros mismos. Cosas que pensamos que no podíamos hacer, mis hermanos, o cosas que pensamos que podemos hacer y que no las podemos hacer. Nos sorprendemos a nosotros mismos porque realmente no nos conocemos a nosotros mismos y ni siquiera sabemos todo acerca de nuestras propias personas, pero Dios sí lo sabe. Dice el pasaje, mis hermanos, la Escritura, allí en 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dios sabe todo acerca de sí mismo. Pero hay una segunda cosa, mis hermanos, que nos indica el alcance del conocimiento de Dios. Y es esto, mis hermanos, es esto. Dios sabe todo acerca de la creación. Dios sabe todo porque Dios la hizo, mis hermanos. Salmo 147:4 dice que Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por su nombre. Así dice el pasaje, mis hermanos, en el Salmo 147, versículo 4.
sabe todo, mis hermanos, porque Él lo ha hecho. Él es el autor de la creación, es el autor de todas las cosas, mis hermanos. En Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 31, y ahí tienen ustedes unas citas, mis hermanos, si después las quieren ver, revisarlas en sus Biblias, mis hermanos, dice allí en ese pasaje que Dios, cuando hubo terminado de hacer el mundo, de hacer la creación, mis hermanos, vio todo lo que había creado y dijo que era bueno en gran manera. Esta es una declaración asombrosa, mis hermanos. Dios vio todo, cada piedra, cada árbol, cada brizna de hierba, cada pez, cada pájaro, cada animal, cada estrella, cada grano de arena, mis hermanos. Dios lo vio todo, mis hermanos, y era totalmente consciente de toda la creación y de todo lo que había creado. Y Dios dijo, es bueno. Dijo Dios, es bueno. Es más, la Biblia dice, mis hermanos, allí en Mateo 10:29, que cada vez que un gorrión cae a tierra, un pajarillo cae a tierra, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Así que, mis hermanos, Dios sabe todas las cosas de la creación. Pero también, mis hermanos, Dios no solo sabe todas las cosas de la creación, sino que Dios sabe todas las cosas acerca de la historia. Dios sabe todo acerca de la historia, mis hermanos. Y quiero decirte, hay tres cosas de la historia que Dios sabe. Él conoce el pasado. Él conoce el pasado, mis hermanos. Él lo sabe. Dice allí en Hechos 15:18, mis hermanos, que Él hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Dice allí, mis hermanos, en Hechos 15:18. Él sabe todo lo del pasado, pero también Dios sabe todo el presente, mis hermanos. Dios lo sabe. Proverbios 15:3 dice que en todo lugar están los ojos del Señor observando a los malos y a los buenos. Dios lo sabe. Y sabe, mis hermanos, todo lo que sucede en el presente. Pero también, mis hermanos, Dios conoce todo el futuro. Todo el futuro, mis hermanos. Dice allí en el pasaje Isaías 46:10, dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo mi consejo, que permanecerá y hará todo lo que quiero, mis hermanos. Él sabe todo lo que ha sucedido. Y también Dios sabe lo que está sucediendo ahora mismo. Y Él sabe lo que va a pasar, mis hermanos. Es más, Él sabe todo lo que pudo haber pasado, pero no lo hizo. Y todo lo que puede suceder, pero no lo hará. Él sabe el alcance de la historia desde el principio hasta el fin, mis hermanos. Dios sabe todas estas cosas. El alcance de Dios es esto de su conocimiento. Sabe todo acerca de sí mismo, sabe todo acerca de la creación y sabe todo acerca de la historia. Esto es lo primero, mis hermanos. Dios sabe todas estas cosas. Pero en segundo lugar, mis hermanos, y que nos ocupará la mayor parte de esta predicación, mis hermanos, Él sabe todo de ti y de mí. Él sabe todo de ti y de mí. Sí, sabe todas las cosas de la creación, sabe todas las cosas de la historia, el pasado, el presente y el futuro, y sabe, mis hermanos, todo acerca de sí mismo. Pero hay algo más. Dios sabe todo acerca de nosotros, de ti y de mí. ¿Y qué es lo que sabe Dios, mis hermanos, en este sentido? Bueno, mis hermanos, quiero decirles 5 áreas, recordarles 5 cosas, mis hermanos, 5 áreas de lo que Dios sabe acerca de ti y de mí, de nuestras vidas, mis hermanos. Y si tú y yo lo recordamos, lo que Dios sabe de nosotros, eso va a hacer una gran diferencia en nosotros, en nuestras vidas. Quiero compartirles entonces 5 áreas de lo que Dios sabe de ti y de mí. Y mis hermanos, quiero también recordarles o presentarles 5 hechos en estas 5 áreas y 5 respuestas que tú y yo debemos dar. 5 respuestas que debemos dar en vista de lo que Dios sabe de ti y de mí. Entonces, en primer lugar, mis hermanos, ¿qué es lo que sabe Dios de nosotros? Lo que Dios sabe de ti y de mí, mis hermanos, es nuestros defectos y nuestros fracasos. Dios lo sabe. Sabe, mis hermanos, nuestros defectos y fracasos. Dice el Salmo 69, el versículo 5. Dice allí, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados
no te son ocultos. Dios sabe, mis hermanos, cuando somos necios. Dios lo sabe, mis hermanos, sabe nuestros defectos y también nuestros fracasos. Lo sabe todo acerca de nosotros, mis hermanos. Y sabes, el hecho de que a veces, mis hermanos, recordemos la omnisciencia de Dios, es decir, que Dios todo lo sabe, nos hace sentir un poco incómodos, por lo menos a mí, mis hermanos. Es incómodo darme cuenta de que no tengo ningún secreto para Dios. Y hay cosas que yo quisiera, mis hermanos, ocultar. Quisiera, mis hermanos, que Dios, me gustaría, mis hermanos, que Dios pues no supiera algunas cosas de mí. Pero, mis hermanos, delante de Dios no podemos ocultar nada, ningún secreto, no lo puedo hacer, y tú tampoco. No podemos ocultar nada, Dios lo sabe todo, sabe, mis hermanos, nuestros defectos de carácter y también nuestros fracasos, es decir, cuando hemos pecado. Dios lo sabe bien, mis hermanos. Tontamente, cuando hacemos algo mal, tratamos de esconder nuestros pecados, tratamos de esconderlos de Dios y de las demás personas. Quisiéramos tener un armario, mis hermanos, y allí meter nuestros pecados, cerrarlos con llave. Pero Dios bien sabe lo que hay detrás de esa llave. Dios lo sabe bien, mis hermanos. La verdad, cuando Adán pecó, mis hermanos, lo primero que hizo fue tratar de esconderse, como si pudiera esconderse de Dios. Dice allí la Biblia, mis hermanos, en el Génesis, que Dios, el Espíritu del Señor, se estaba paseando por el huerto del Edén. Y entonces le dice a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Quiero decirles, mis hermanos, siempre que Dios hace una pregunta a una persona, y lo podemos ver en la Biblia repetidas veces, siempre que Dios hace una pregunta a título personal, mis hermanos, no es para informarse Él, no es para que Él sepa, no es para su beneficio. Dios sabía con exactitud dónde estaba Adán, lo sabía. Cuando Dios pregunta, mis hermanos, ¿dónde estás tú?, le dice a Adán, es que Adán necesitaba saber dónde estaba él. ¿Cuál era su posición? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? No es que Dios no supiera que estaba detrás de un arbusto o detrás de un árbol. No es que Dios no lo supiera. Lo que Dios quería es que Adán supiera dónde estaba él, cuál era su condición. Eso es lo que Dios quería. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Bien, Dios sabía que Abel había sido asesinado, pero Dios quería que Caín lo admitiera. Por eso le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? No es que Dios no lo supiera, mis hermanos. La verdad es que Dios sabía todo esto que había pasado con Caín, con Adán, pero también lo sabe contigo y conmigo. Sabe nuestros fracasos, nuestros defectos, nuestros pecados, mis hermanos. Dice la Escritura allí en Proverbios, capítulo 5, versículo 21. ¿Lo quieren leer conmigo, mis hermanos? Vamos a leerlo. Dice allí, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Así es, mis hermanos. Hay una audiencia allí. Hay una audiencia, mis hermanos. Y esa audiencia es Dios. Quizás tú y yo hacemos cosas que nadie sabe y nadie sabrá porque las ocultamos. Lo ocultamos, mis hermanos. Pero Dios siempre está mirando, mis hermanos. No hay un lugar donde podamos ocultar nuestros defectos y nuestros fracasos, nuestros pecados. Todo lo que tú piensas, todo lo que ves, todo lo que haces, todo lo que sientes, Dios lo ve todo. Él lo sabe todo.
En una ocasión, mis hermanos, estaba en mi habitación en la casa de ustedes, mis hermanos, y es alta la casa, es muy alta, mis hermanos, y entonces estaba asomándome hacia la calle, mis hermanos, desde mi habitación, y vi una persona que traía, mis hermanos, venía comiendo algo, era como una bolsa de papas, mis hermanos, allí en una bolsa amarilla, mis hermanos. Yo lo vi que venía caminando esta persona, y entonces se acabó lo que estaba comiendo y quería tirarlo. Vi que lo estrujó, mis hermanos, y hacia adelante no había nadie, hacia los lados, mis hermanos, no, y hacia atrás también volteó la persona, volteó hacia atrás y vio que no había nadie, mis hermanos, y entonces dobló la bolsa, la arrugó y la tiró, mis hermanos, por la barda a la casa, a una casa de una persona, mis hermanos. Miró hacia todos lados la persona. Miró hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados y no había nadie. Pero saben, se le olvidó mirar hacia arriba. Y no para que me viera a mí. Se lo miró mirar hacia arriba, que Dios, mis hermanos, lo estaba viendo. Y así sucede. Cuando hacemos algo, mis hermanos, queremos ocultarlo de las personas. Nos volteamos, mis hermanos, y queremos que nadie se entere y pensamos que nadie nos está viendo. Pero mis hermanos, Dios nos está viendo. ¿Qué significa esto? Significa que esta semana o la semana pasada, cuando cometiste alguna falta delante de Dios, tú pensaste, bueno, solo un poco. Nadie lo va a saber. Y así es que lo haces. Y después, mis hermanos, piensas, ¿qué pasa si se enteraron? ¿Qué pasa si alguien se entera? ¿Qué pasa si mis padres saben lo que hice? ¿Qué pasa si mi esposa o mi esposo saben lo que hice? ¿Qué pasa si mi jefe en el trabajo o mis compañeros saben lo que hice? ¿Y sabes qué sucede? Te comienzas a preocupar. Te comienzas a preocupar por eso que hiciste. Pero Dios ya lo sabe. Y Él es el que cuenta, mis hermanos, conoce todos nuestros defectos y nuestros fracasos. Ya Dios lo ha visto, nuestro pecado, mis hermanos. Dios lo ha visto, todo lo de nosotros. Pero hay un hecho que quiero decirte, y es este hecho. ¿Lo sabe? Dios sabe nuestros defectos, nuestros fracasos, pero ¿sabes? También los entiende. ¿Por qué? Porque sabe nuestra condición. A Dios no le sorprende, mis hermanos, nuestra conducta. No le sorprende a Dios, mis hermanos, lo nuestro, todo lo nuestro, porque nos conoce muy bien, mis hermanos. Como dice allí en Hebreos, mis hermanos, que es nuestro sumo sacerdote y en todo fue tentado como nosotros, mis hermanos. Por eso sabe de nuestra condición. Lo sabe y lo entiende. Dios sabe esto. Y este es un hecho que debemos entender, mis hermanos, comprender. Pero ante este hecho, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Cuál debe ser tu respuesta y la mía ante este hecho, mis hermanos? Nuestra respuesta, mi respuesta, tu respuesta, mis hermanos, debe ser esta. Tenemos que ser honestos con Dios. Tenemos que ser honestos con Dios, mis hermanos. Hay que admitirlo. ¿Sabes? Muchos problemas tenemos cuando no admitimos nuestras faltas. No admitimos nuestros defectos de carácter. No admitimos nuestros pecados, mis hermanos. No los admitimos. Y entonces el problema sigue. Dice la Escritura, mis hermanos, allí en el pasaje de Proverbios 28:3, dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mis hermanos, mas el que los confiese y se aparta, alcanza misericordia. ¿De qué se trata, mis hermanos? Tú y yo tenemos que ser honestos con Dios, sinceros con Dios. De hecho, la adoración a Dios, mis hermanos, involucra esto. Involucra sinceridad, mis hermanos. Eso es lo que dice la Escritura. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana y en un pozo, mis hermanos, la mujer le dijo, bueno, ustedes los judíos dicen que se debe adorar allá en Jerusalén y nosotros decimos que se debe adorar en este monte.
Pero Jesús le dijo, mira, viene el día y la hora en que no se va a adorar allá en Jerusalén y en este monte, sino lo que Dios busca es personas que le adoren en espíritu y en verdad. Dios, mis hermanos, busca que se le adore de una manera espiritual. ¿Pero qué significa la última parte, en verdad? Con toda sinceridad, con honestidad. Cuando vienes delante de Dios, ¿cómo vienes? ¿Cómo vienes? Por eso, mis hermanos, también el Señor Jesús dice, cuando vengas a adorar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y ponte a cuentas y luego ven y presenta tu ofrenda. Porque eso es lo que significa adorar a Dios de una manera espiritual y también con toda sinceridad, mis hermanos. Y con Dios tenemos que ser honestos. ¿De qué trata el Sermón del Monte? De eso, mis hermanos, de sinceridad, de honestidad con Dios. La gente fingía, daba ofrenda, oraba, mis hermanos, se paraban en las calles a orar, levantaban las manos y dice Jesús, ya tienen su recompensa, porque eso es lo que están buscando. Ya tienen su recompensa, que la gente los alabe. Pero mis hermanos no eran honestos ni sinceros con Dios. Y lo que se trata es que tú y yo tenemos que ser sinceros, honestos con Dios, mis hermanos. Lo que nos está diciendo este pasaje es que si tú y yo tenemos algún defecto, alguna falla, algún pecado delante de Dios, lo que tenemos que ser sinceros con Dios, es confesarlo. Es confesar nuestro pecado delante de Dios, mis hermanos, y no ocultarlo. Tenemos que ser sinceros con Dios, mis hermanos, porque si no, nos engañamos a nosotros mismos, como dice la palabra, y la verdad no está en nosotros. Así es, mis hermanos. Lo que significa esto es que tenemos que ir con Dios y decirle, Señor, sí, lo que tú estás diciendo de mí es cierto, lo admito, Señor, me equivoqué. Dios lo sabe todo, sabe lo que tú y yo hemos hecho mal y sabes, todavía nos ama. Nos ama, mis hermanos. Cuando lo reconocemos, mis hermanos, delante de Dios, mis hermanos, tenemos que entender que Dios, a pesar de nuestros hierros, a pesar de nuestros pecados, todavía nos ama. ¿Qué significa esto? Que no tenemos que fingir, mis hermanos, delante de Dios. No tenemos que fingir, Dios lo sabe. Dios conoce nuestras faltas y fracasos y pecados. Así es que esto es nuestra respuesta, mis hermanos. Si Dios sabe todo de nosotros, de ti y de mí, ¿cómo debemos responder? La manera de responder, mis hermanos, es ser honestos y sinceros con Dios. Y si tú y yo pecamos, tenemos que confesarlo. Eso es lo primero, mis hermanos. Eso es lo primero. Segundo lugar, mis hermanos, en segundo lugar, ¿qué sabe Dios de ti y de mí? Bueno, lo que Dios sabe de ti y de mí, mis hermanos, es que sabe nuestros sentimientos y frustraciones. No solo sabe nuestros defectos y fracasos, sabe nuestros sentimientos y nuestras frustraciones. Dios lo sabe, mis hermanos, sabe muy bien todas estas cosas. Salmo 31:7, dice allí el salmista, mis hermanos, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Así dice este pasaje, mis hermanos. Quizás tú has dicho o has pensado, es que nadie sabe lo que estoy pasando. Nadie sabe el dolor que estoy sintiendo. Nadie sabe la situación por la que estoy pasando, lo que estoy viviendo. Bueno, estás equivocado. Dios lo sabe. Dios sabe cómo te sientes. Dios sabe tu tristeza, sabe tu depresión, sabe tu ansiedad. Conoce todos tus sentimientos y frustraciones. Él sabe las crisis de tu alma. Sabe las crisis de tu corazón, sabe todo, mis hermanos, lo sabe todo. ¿Sabes? Dios lleva un registro de todo esto. Dice allí en el Salmo 56:8, mis hermanos, dice allí, mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma, es decir, en su vasija, mis hermanos. ¿No están ellas en tu libro? Dios lo sabe. Sabe lo que está pasando, mis hermanos, nuestros sentimientos,
nuestras frustraciones, mis hermanos. No hay dolor que para Dios pase desapercibido. Si estás en un dolor, Dios lo sabe, lo ve todo, mis hermanos. En ocasiones, cuando estamos en un dolor, mis hermanos, nuestra tendencia es aislarnos. Cuando estamos en una situación dolorosa o tristes, ansiosos, nuestro impulso es aislarnos, mis hermanos. Tal vez ha habido una crisis allí en la economía de tu familia, una crisis de enfermedad, una crisis allí de relación, mis hermanos. Y entonces nos sentimos solos y pensamos, nadie entiende lo que yo siento, nadie puede ponerse en mi lugar, nadie siente mi dolor. Pero Dios lo sabe, Él entiende nuestras heridas, nuestros sentimientos, nuestras frustraciones. ¿Qué es lo que hace Dios, mis hermanos, cuando estamos en esta situación? ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Saben, mis hermanos? Lo que Dios hace es algo maravilloso. Dice el Salmo 103, versículos 13 y 14. ¿Lo podemos leer juntos, mis hermanos? Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acerca, somos polvo. Maravilloso. Es maravilloso esto, mis hermanos. Sabe de lo que estamos hechos. Tú y yo estamos hechos de barro. Sabe nuestra condición, mis hermanos. Se acuerda de que somos polvo, dice el pasaje. Él es nuestro creador, mis hermanos. Dios lo sabe. Pero aquí hay un hecho, mis hermanos. Hay un hecho que debemos entender y recordar, mis hermanos. Y es este hecho. El hecho es que Dios es comprensivo con nuestras heridas y con todo nuestro dolor, mis hermanos. No solo lo ve, Dios tiene cuidado, mis hermanos. Dios entiende por qué sucedieron esas cosas, por qué estamos en dolor, por qué estamos tristes o deprimidos, por qué ha sucedido esto. Él sabe las causas, los motivos, las cosas que nos llevaron a este punto en nuestras vidas. Dios ve todo, mis hermanos, y Dios entiende todas estas cosas, conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros fracasos, nuestras frustraciones, ve el dolor en nuestros corazones. Nadie más lo puede ver. Pero hay un hecho muy importante y es este. Si Dios, mis hermanos, si no sé qué hacer, si tú y yo no sabemos qué hacer en esa situación, mis hermanos, Dios sí sabe lo que tú y yo debemos hacer. Dios sí lo sabe. Si tú y yo no lo sabemos hacer, ¿no te ha pasado? Estás en esa circunstancia y no sabes ni siquiera qué hacer. Estás inmóvil, paralizado. Pero Dios sí sabe lo que tú y yo tenemos que hacer, mis hermanos. Dios sí lo sabe. Dice el pasaje, mis hermanos, Salmo 142, 3, dice allí, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, tú conociste mi camino, tú conociste por dónde debía ir, tú sabes lo que tengo que hacer. ¿Sabes? Quizás en una circunstancia tú no sepas qué hacer, porque estás dolorido, estás triste o tienes alguna circunstancia complicada. Pero Dios sí sabe lo que tienes que hacer. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta frente a este hecho? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Cómo debemos responder frente a esto, mis hermanos? Bueno, mis hermanos, si Dios ve todo, sabe lo que nos duele, sabe nuestras heridas, sabe nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestras frustraciones, entonces, mis hermanos, nuestra respuesta es que le tenemos que dar a Él nuestras heridas y nuestro dolor. Esa debe ser nuestra respuesta, la tuya y la mía. Si Dios sabe, mis hermanos, de mi dolor,
Entonces, ¿qué puedo hacer? Dárselo a Él, encargárselo a Él, dárselo, mis hermanos. ¿Cómo podemos hacer esto? Dice la Escritura allí en 1 de Pedro 5:7, mis hermanos. Allí dice en este pasaje, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y hay una razón para esto. El apóstol Pedro la coloca aquí. ¿Cuál es la razón por la cual podemos poner toda nuestra ansiedad, todo nuestro dolor, todas nuestras preocupaciones en las manos de Dios? Por una razón, dice el versículo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es decir, a Dios le importa. A Dios le importa lo que nos pasa, mis hermanos. Él tiene cuidado de vosotros, dice el pasaje, mis hermanos. Así es que podemos, mis hermanos, colocar todo el dolor, todas las heridas, toda la tristeza, mis hermanos, podemos ponerlo en las manos de Dios porque a Dios le importa, porque tiene cuidado de ti y de mí, mis hermanos. Así es que si estás en esta circunstancia en tu vida, en estos momentos, ponlas en las manos de Dios. Cada área, cada herida, puede ser una herida de la semana pasada o hace 2 semanas o 3, pero puede ser de años. Si alguien te ha herido, alguien te ha lastimado, ponlo en las manos de Dios y no lo vuelvas a tomar. El problema es ese, mis hermanos, que ponemos las cosas en las manos de Dios y luego lo volvemos a tomar. No lo hagas. Ponlo en las manos de Dios y déjalo allí. La palabra, mis hermanos, aquí en este pasaje dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él. La palabra echando es como si la palabra, mis hermanos, en el original griego es arrojando de una vez por todas. Como si uno trajera un fardo, un bulto cargando, mis hermanos, y se quiere uno sentir aliviado, lo que uno tiene que hacer es arrojarlo de sí, echarlo, mis hermanos. Eso es lo que significa este pasaje, esa palabra. Arrójalo de una vez por todas en las manos de Dios y no lo vuelvas a tomar. Porque Dios tiene cuidado de ti y de mí. Dios tiene cuidado de nosotros, mis hermanos. Así es que esta es la respuesta que tú y yo debemos dar. Tercer lugar, mis hermanos, ¿qué sabe Dios de ti y de mí? ¿Qué es lo que Dios sabe de ti y de mí? Bueno, mis hermanos, lo que Dios sabe de ti y de mí, mis hermanos, es nuestro futuro. Sabe todo acerca de nuestro futuro. Sabe todo acerca, mis hermanos, de lo que nos pasa. Sabe todo. Incluso antes de que tú y yo fuéramos formados, antes de que naciéramos, mis hermanos. Eso es lo que dice el Salmo 139. Lo leímos al principio de este culto, este salmo, mis hermanos, que habla acerca de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, el Salmo 139. Pero en el versículo 16, mis hermanos, dice de la siguiente manera, mis hermanos. Dice allí, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Así dice el pasaje. Dios sabe todo de ti y de mí, de nuestro futuro, mis hermanos, incluso antes de que naciéramos tú y yo. Dios sabe. Y saben, mis hermanos, seguramente saben este pasaje, mis hermanos, Jeremías 29:11. Seguramente lo saben, lo han leído, mis hermanos, pero este pasaje, mis hermanos, de Jeremías 29:11, mis hermanos, también nos muestra que Dios sabe todo acerca de nosotros y quiere darnos un fin, un futuro, mis hermanos, y una esperanza. A todos aquellos, mis hermanos, que están dispuestos a acercarse a Él. Dice este pasaje así, mis hermanos, Jeremías 29:11. Yo sé, dice Dios, yo sé, si lo quieres subrayar allí en el pasaje, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin, el futuro, dice allí el pasaje que esperáis. Un futuro y una esperanza, mis hermanos, como dicen otras versiones de la Escritura en este mismo pasaje. ¿Sabes? Dios sabe los planes y conoce nuestro futuro, el tuyo y el mío. Sabe muy bien, mis hermanos. Todo el mundo está interesado en el futuro. Todo el mundo, mis hermanos.
Muchas personas tratan de saber lo que les depara el futuro y por eso buscan en los periódicos, mis hermanos, lo que dice la astrología, los horóscopos, mis hermanos. Algunos van a que les lean las hojas de té, otros consultan con la gente, biorritmos, mis hermanos, los fondos de la taza del café. Buscan saber lo que les depara el futuro. ¿No es así? Muchas personas, mucha gente trata con todo tipo de cosas, tratando de lo que va a ocurrir, mis hermanos, lo que va a pasar. Pero ¿sabes? Buscan en la fuente equivocada. Buscan en la fuente equivocada. Hay alguien que sabe lo que va a ocurrir y ese alguien es Dios. Dios lo sabe, mis hermanos. Y el hecho es de que Dios, mis hermanos, conoce nuestro mañana. Conoce nuestro mañana, mis hermanos. Ve las cosas que vamos a enfrentar. Conoce nuestro futuro. Sabe, mis hermanos, que lo que cada quien va a enfrentar. Dios no está limitado por el tiempo, mis hermanos. Él puede ver el pasado, el presente y el futuro todo al mismo tiempo, en un continuo. En un continuo, mis hermanos. Dios ve todas las cosas. El pasado, el presente y el futuro. Dios no tiene limitaciones de tiempo. Dios lo ve, mis hermanos. Es como si alguien estuviera viendo un desfile, mis hermanos, en las alturas de un gran edificio y ve cómo el desfile, mis hermanos, empieza y va pasando la gente y cómo está terminando. Lo ve todo al mismo tiempo. Dios así lo ve, mis hermanos. El tiempo para Él no es una limitación. Dios, mis hermanos, desde su perspectiva, puede ver el pasado, el presente y el futuro de una misma vez. Al mismo tiempo, mis hermanos. ¿Sabes? Dios ve nuestro mañana, mis hermanos, ve nuestro futuro. Y, ¿sabes? Esto debe darnos una gran confianza, saber que todo lo sabe. Mis hermanos, debe darnos confianza. Debemos sentirnos, mis hermanos, agradecidos y llenos de confianza que Dios sabe lo que va a pasar. Sabe, mis hermanos, lo que vamos a enfrentar mañana, la próxima semana, el próximo mes. Mis hermanos, Dios lo sabe bien. Nada lo coge por sorpresa, mis hermanos. Lo que tú vas a experimentar el próximo mes, la crisis o la dificultad que vas a tener, Dios ya la sabe. Dios ya la sabe. Dios ha estado allí, mis hermanos, todo el tiempo y conoce el futuro. Pero ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante esto? ¿Cómo debemos responder? Si Dios lo sabe todo, sabe nuestro mañana, ¿cómo debemos responder tú y yo? Bueno, mis hermanos, nuestra respuesta es que debemos pedirle a Dios consejo. Debemos pedirle a Dios sabiduría, mis hermanos. A Dios debemos pedirle esto. Debemos pedirle consejo. Si Él sabe lo que va a pasar, si sabe lo que va a suceder en nuestra familia, si sabe lo que va a pasar en tu negocio, si sabe lo que va a pasar en tu trabajo, si sabe lo que va a pasar en tus relaciones de matrimonio con tus padres, si Dios sabe todo esto, ¿saben, mis hermanos? Entonces debemos pedirle consejo al que Él sabe. Debemos pedirle consejo. Jeremías 33:3, mis hermanos. Este pasaje tan conocido y quizás algunos de ustedes lo saben de memoria. Podemos leerlo, mis hermanos. Dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así es. ¿Necesitas consejo? Debemos tomar el ejemplo del profeta Jeremías. Dios le está diciendo así a Jeremías. Jeremías, mis hermanos, frecuentemente se quejaba y se lamentaba por su situación, por lo que le estaba pasando, mis hermanos. Se lamentaba. Pero Dios, mis hermanos, le fue llevando paso a paso a lo largo de su vida y le da este consejo, le dice: clama a mí, ora, yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes que ni siquiera en los libros están, que tú no conoces, cosas grandes que no conoces, las cosas que no sabes. Dios puede decírtelas. Dios puede hacértelas conocer, mis hermanos. Clama a mí.
y yo te voy a aconsejar. Y esto es lo que debemos hacer, mis hermanos. ¿Saben? ¿Han manejado por carreteras donde hay curvas, mis hermanos? La carretera que va, por ejemplo, hacia Huatulco, mis hermanos, la antigua carretera, creo que ya hay una nueva carretera, pero es una carretera, mis hermanos, donde va uno con muchas curvas y allí, mis hermanos, manejando puede uno ir a 40 kilómetros, 45 kilómetros por hora, no más. Porque además es una carretera de doble vía, mis hermanos, y de verdad uno va así manejando y me hace uno así y luego así, y yo así, cada momento, mis hermanos, de verdad, va uno manejando porque hay una curva inmediatamente después. Cuando uno se encuentra un camión, por ejemplo, o un autobús, mis hermanos, que va lento, como quisiera uno saber dónde está la próxima curva, o si viene, mis hermanos, un auto para que uno pudiera rebasar ese carro que va muy lento, mis hermanos, o ese autobús, o ese camión que va muy lento. ¿Cómo quisiera uno saber, mis hermanos, para poder rebasar ese auto, mis hermanos? Si pudiéramos tener una visión por arriba, podríamos saber si viene un auto en sentido contrario. Y entonces, mis hermanos, eso nos ayudaría desde esa perspectiva. Bueno, quiero decirles lo siguiente. La perspectiva de Dios es mejor que la tuya y la mía. Dios ve todas las cosas y desde su perspectiva, mis hermanos, ya sabe lo que va a pasar. Por eso podemos pedirle consejo. Podemos pedirle sabiduría a Dios, mis hermanos, acerca de estas cosas, mis hermanos. Ya sabe Dios, mis hermanos, verdaderamente lo que va a suceder. Déjenme agregar una cosa más en este sentido, mis hermanos, en este punto. Cuando tú te levantas por la mañana y haces tu devocional, espero que lo estén haciendo, mis hermanos. De verdad me da muchísimo gusto que se estén aprendiendo los versículos espada. De verdad me da muchísimo gusto, mis hermanos, porque la palabra de Dios debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón, mis hermanos. Me da muchísimo gusto y les felicito, mis hermanos, que lo estén haciendo y estén haciendo este esfuerzo por aprenderse la palabra de Dios. Pero cuando tú haces tu devocional, lees la Biblia durante unos 5 o 10 minutos y luego oras, y le dices a Dios, Señor, no sé lo que va a pasar este día. No sé qué problemas voy a enfrentar. No sé qué voy a experimentar. No sé si pues de camino al trabajo voy a encontrar alguna situación complicada. Si voy a encontrar cuando llegue a la oficina o al trabajo una persona de mal humor. Si voy a estar allí, mi Señor, y cuando salga del trabajo, pues alguien pues me pinchó el neumático o la llanta o se va a desinflar o voy a tener alguna situación. Pero puedes orar, Señor, tú sabes todo lo que voy a pasar. ¿Me podrías dar la fuerza necesaria para enfrentar este día? Para hacerle frente a todas las circunstancias de este día, la fuerza y la sabiduría que necesito para hoy. Es una oración que tú y yo podemos hacer porque Dios ya sabe lo que va a pasar. Así es que le podemos pedir a Dios de antemano sabiduría y su consejo para fuerza, para lo que vamos a enfrentar ese día. Sí, mis hermanos. Dios conoce entonces, mis hermanos, que nuestras faltas y fracasos. También Dios conoce, mis hermanos, nuestras frustraciones y sentimientos. Y Él tiene cuidado de nosotros. Dios conoce nuestro futuro, así es que le podemos pedir consejo. Pero ahora, mis hermanos, también saben, Dios conoce todos nuestros miedos. Sabe a qué le tenemos miedo. Dios lo sabe, mis hermanos. Sabe por qué nos enojamos, qué nos pone tensos, mis hermanos. ¿Sabes? Algunos se sienten con miedo y tensos, muy tensos, mis hermanos, por las finanzas, por la necesidad. ¿Cómo voy a sobrevivir este día? ¿O cómo voy a llegar a fin de mes? ¿Cómo voy a llegar? Conoce nuestros miedos, mis hermanos. Todo lo que nos está sucediendo, Dios lo conoce. Dice en Mateo 6, 31 al 32, dice allí en este pasaje: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe, ¿lo puedes subrayar?
Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Sabes? Dios sabe lo que nos pasa. Vivimos en una crisis económica desde hace tiempo, mis hermanos. Las cosas se han encarecido. Y quizás alguno, mis hermanos, está mirando con miedo el futuro por las finanzas que tiene en su familia, en su vida, mis hermanos. Pero ¿sabes? Cuando tú estés tenso, estés disgustado, ¿sí? Cuando todo a tu alrededor sientas que se está cayendo a pedazos, debes recordar esta frase, mis hermanos: vuestro Padre Celestial sabe. Vuestro Padre Celestial sabe lo que estás pasando, mis hermanos. ¿Sabes? Dios lo sabe también, mis hermanos. No es ajeno. Dios, mis hermanos, ¿tienen alguna idea de que Dios es un hombre blanco, barbado, mis hermanos, que está en el cielo, en las nubes, mirando nada más lo que está sucediendo sin hacer nada? Pero no, Dios sabe y actúa, mis hermanos. Dios sabe y actúa todas las cosas, mis hermanos. ¿Sabes? En mi opinión, mis hermanos, considero que cada problema emocional básico de las personas es resultado, mis hermanos, de no entender a Dios, de no entender las características de Dios, mis hermanos, de quién es Él y qué es lo que hace. Pero cuando uno conoce a Dios, sabe cómo es Dios, mis hermanos, ¿sabes? Eso trae estabilidad emocional a la vida. Trae estabilidad, mis hermanos. Pero se crea tensión cuando uno olvida lo que Dios sabe y lo que hace y lo que Dios ha prometido hacer en nuestras vidas. Cuando lo olvidamos, mis hermanos. La preocupación viene cuando nos olvidamos de que Dios conoce todos nuestros temores y actuamos como incrédulos. Por eso en este pasaje, mis hermanos, allí dice: no os afanéis qué comeremos, qué vestiremos, porque esto es lo que buscan los gentiles. Esto es lo que buscan estas cosas, es decir, los incrédulos. Pero tú y yo, que tenemos un Dios, tú y yo, que somos seguidores de Jesucristo, que tú y yo, que conocemos a Dios, mis hermanos, no debemos olvidarnos de esto. Dios sabe lo que está pasando, lo que nos está aconteciendo, mis hermanos. Dios sabe todos nuestros temores. Por eso la recomendación de la Escritura es muy útil para nosotros, para nuestros días. Mateo 6:8, mis hermanos, dice allí este pasaje. ¿Lo podemos leer? Dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esa es la recomendación de nuestro Señor Jesucristo. No te hagas pues semejantes a ellos. ¿A quiénes? A los gentiles, a los incrédulos, porque vuestro Padre, otra vez, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidas. ¿Cuál es el hecho, mis hermanos? ¿Cuál es el hecho? Dios conoce todas nuestras necesidades, está al tanto de todo lo que necesitamos. Dios lo sabe, mis hermanos, está consciente de todas nuestras necesidades financieras, nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades sexuales, nuestras necesidades sociales, nuestras necesidades emocionales, nuestras necesidades familiares. Dios está al tanto de todas las cosas que necesitamos, de nuestras necesidades, mis hermanos. De hecho, la Biblia, mis hermanos, afirma que cuando venimos y oramos a Dios, Él sabe lo que necesitamos antes de orar. Dios lo sabe. La oración, mis hermanos, no es para dar información a Dios. No es para informarle a Dios lo que nos está pasando. No es así la oración, mis hermanos. Dios no necesita que le reportemos lo que está pasando aquí en la tierra. Dios no necesita esto, mis hermanos. No necesita que registremos, que le digamos lo que está pasando. Ya sabe, mis hermanos, incluso antes que oremos. Entonces, ¿para qué oramos? No oramos para informarle a Dios, mis hermanos. Oramos, mis hermanos, para obtener la respuesta a las necesidades.
No oramos para decirle, Señor, esto está ocurriendo, mira. No, oramos para obtener la respuesta a nuestras necesidades, la solución a nuestras circunstancias, mis hermanos, porque Dios ha establecido responder, mis hermanos, a las oraciones. Por eso debemos orar. Cuando oramos no le estamos revelando a Dios nada, mis hermanos. No, lo que Dios está esperando es que le pidamos ayuda. Por eso oramos. Porque Dios está esperando que dependamos de Él. Está esperando, mis hermanos, esto. Por eso la Escritura dice allá en Santiago, no tienes porque no pides. Esa es la razón. Así es que, ¿cuál debe ser nuestra respuesta, mis hermanos? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante este hecho? Que Dios sabe todo lo que nos está pasando. Sabe nuestras necesidades. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Es esta, mis hermanos. Nuestra respuesta es que no me voy a preocupar, sino que voy a confiar en Dios. Esa debe ser nuestra respuesta, mis hermanos. Así es que, si Dios sabe toda mi necesidad, no me tengo que preocupar, porque eso es de un incrédulo, es de un gentil. Lo que tú y yo tenemos que hacer es confiar en Dios, mis hermanos, confiar en nuestro Señor. Es lo que tenemos que hacer. Dice la palabra, mis hermanos, Filipenses 4:6. Dice allí, mis hermanos, en este pasaje, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Y este mismo Dios, quien me cuida, y está hablando el apóstol Pablo, suplirá todo lo que necesiten de acuerdo con las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Filipenses 4:6 y luego el versículo 19. En esta versión de la Biblia, mis hermanos. ¿Sabes? En lugar de entrar en desesperación, lo que tenemos que hacer es orar. Es una disyuntiva. ¿Qué vas a hacer cuando tengas una necesidad? ¿Preocuparte? ¿Angustiarte? ¿O vas a orar? Esa es la elección, mis hermanos. Y debemos orar, mis hermanos, para recibir la respuesta de Dios. Si Dios ya conoce todas mis necesidades, cada necesidad, entonces no tengo que llamar su atención porque ya tenemos la atención de Dios, mis hermanos. Ya tenemos esto, Dios está al tanto. Entonces podemos ir con Él conscientes y confiados, mis hermanos, de que tenemos toda su atención, toda su atención. En una ocasión, mis hermanos, que hice un viaje a Tokio, en Japón, mis hermanos, tienen templos, mis hermanos, y al fondo está el ídolo, está el Dios al fondo, mis hermanos. ¿Qué hace la gente? Hacen un lavado ritual, hacen un lavado, mis hermanos, se lavan las manos, toman con un pequeño utensilio de madera, se lavan las manos y luego, mis hermanos, de lavarse la mano, se paran delante del templo, el Dios está al fondo, mis hermanos, el ídolo está allí y entonces lo que hace la gente es aplaudir 3 veces para llamar la atención. Y entonces uno se inclina, mis hermanos, y hace su petición. Con Dios no es así. Tú y yo no tenemos que llamar su atención porque Dios ya está al tanto de todo lo que nos pasa, de todo lo que sucede, mis hermanos. No necesitamos aplaudirle, mis hermanos, para llamar la atención de alguien. Dios ya lo sabe. Lo que tenemos que hacer es confiar en Dios, mis hermanos. No te preocupes, confía en Él. Finalmente, mis hermanos, finalmente, lo último que Dios sabe de nosotros es acerca de nuestra fidelidad. Sí, Dios sabe nuestros fracasos, Dios sabe nuestros pecados, Dios sabe nuestros sentimientos, sabe todo. Pero también, mis hermanos, sabe cuando somos fieles. Cada vez que le servimos, cada vez que le obedecemos, cada vez que en nuestro corazón hay pensamientos dirigidos hacia Él, mis hermanos, para exaltarle, Dios está mirando, mis hermanos. Cada vez que en lugar de pecar, tú eliges no pecar, Dios lo sabe. Cada vez que entras en tentación y te resistes a la tentación, Dios lo sabe. Dios lo sabe, mis hermanos. No importa cuán insignificante o pequeña sea, Dios entiende y ve nuestra fidelidad a Él. Que somos fieles, mis hermanos, que somos fieles. Por eso la Escritura, Mateo 6, del 1 al 4, mis hermanos, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos
Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuál es el hecho? ¿Cuál es el hecho aquí? El hecho es, mis hermanos, que Dios ve todo lo bueno que tú y yo hacemos. Dios lo ve. Cuando hacemos lo correcto, cuando hacemos su voluntad. Cada acción, mis hermanos, que hacemos en favor de otra persona, Dios lo ve y será recompensada. Por insignificante que sea, mis hermanos, Dios lo ve. Cuando tú le das aliento a otra persona, le llamas a alguien para alentarlo, orar por él y lo vas a visitar. Cuando dices una palabra amable y eres cortés con alguien. Cada vez que haces un acto de amor o de ternura por tu esposo o por tu esposa, Dios lo ve. Cada vez que le dices a alguien, a tus hijos, por ejemplo, oye, te quiero, Dios lo ve. Dios lo ve, mis hermanos. Dios ve todas estas cosas. Cuando tienes la oportunidad de escuchar un chisme y cierras tus oídos para no escucharlo, Dios lo ve. Cuando das una ofrenda sacrificial, Dios lo ve. Cada vez que felicitas a alguien que sirve, ¿sí? Ya sea que en la iglesia o que te sirve el plato de comida en el restaurante donde comes y le das las gracias con afecto, ¿sabes? Dios también lo ve. Dios ve todas estas cosas. Imagínate en un escenario gigante, en un escenario grande, y tú eres la única persona en el escenario, la única persona que está parada allí, y solo hay de audiencia una persona, y esa audiencia es Dios. Está sentado, y tú estás en el escenario allí, viviendo la vida que Dios te ha dado, y la única audiencia que tienes es Dios. Y cada vez que haces algo, esa única persona que es Dios aplaude y te dice, lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo bien, sigue adelante. Quizás nadie más lo vea. Quizás otras personas ni se enteren. Pero Dios lo ve, mis hermanos, y eso es lo importante. ¿Sabes? Tú y yo debemos tratar de vivir nuestra vida para ese único espectador que es Dios. Debemos tratar de vivir nuestra vida para Dios, mis hermanos, que nos ve. Eso es lo único que cuenta. No cuenta lo demás. Cuenta lo que Dios ve de nuestras vidas. El carácter que tienes, la fama, la obediencia, el querer hacer la voluntad de Dios, tus palabras, tu actitud. Dios ve todo esto, mis hermanos. Dios ve si estás tratando de vivir una vida santa delante de Él. Dios lo ve. Dios ve eso, mis hermanos. Podemos engañar a otras personas, pero hay una persona a la que no estamos engañando nunca, nunca, mis hermanos, y es Dios. Deseo sinceramente, mis hermanos, que tú y yo, cuando lleguemos a la presencia de Dios, cuando estemos en su presencia, Dios pueda decir, mira, yo sé todo de ti y vi que eres fiel. Que esa sea la recompensa para ti y para mí. Este es el hecho, mis hermanos. Pero ¿cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Que Dios lo ve todo, mis hermanos. Nuestra respuesta es, no me voy a desanimar. Hay cosas que desaniman, ¿no es así? Te puede desanimar las palabras de una persona. Te puede desanimar la actitud de alguien. Te puede desanimar las palabras que alguien te dijo en la oficina o alguien lo que te dijo en la familia. Te puede llegar a desanimar. Pero nuestra respuesta es esta, mis hermanos. Si Dios ve todas las cosas buenas que hacemos y ve nuestra fidelidad y ve que estamos tratando de vivir vidas santas, eso nos debe animar. Nos debe animar, mis hermanos, a no desanimarnos, a que tengamos esta respuesta, mis hermanos. Quizás alguno de ustedes pueda decir, bueno, es que he estado tratando de hacer lo correcto en mi matrimonio
y no veo resultado. He estado tratando de ser el tipo de persona adecuada y responder correctamente a mis hijos, a mis padres, a mi marido, a mi mujer. He estado tratando de ser un buen cristiano en el trabajo. He estado tratando de dar un buen testimonio en la escuela. No sé si estoy dando frutos. Bueno, lo que te quiero decir es no te desanimes porque Dios está viendo tu vida. Dios está viendo lo que está pasando. Dios lo ve, mis hermanos. Y sabes, no importa nada más. Lo que importa es que Dios lo está viendo. Y está viendo tus motivos, tus actitudes, tus acciones, tus palabras. Dios lo ve, mis hermanos. Y Dios lo está notando allí. Dios lo graba todo, mis hermanos. Dios lo ve. Así es que, mis hermanos, como dice la Escritura en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses, no te canses. Dios está viendo tu esfuerzo. Si estás tratando de vivir una vida santa, de vivir una vida pura, Dios lo ve. No te desanimes. No te desanimes. Dios ve todas estas cosas. Quiero terminar esta predicación, mis hermanos, sabiendo que Dios ve todas las cosas. Que Dios ve tus fracasos y tus defectos. Sabiendo esto, pues lo que necesitas hacer, si tienes algún fracaso o algún pecado, confiésalo delante de Dios. No lo dejes allí. Dios lo sabe y tienes que ser honesto con Dios. Cuando tú admites esto, sabes, Dios derrama su abundante gracia en tu vida para perdonarte. Cuando Dios dice, sí, lo sé, ya sé que has hecho eso y lo entiendo. Incluso sé cómo te metiste en ese asunto, pero también sé cómo puedes salir de esto. Admítelo, sé honesto con Dios y no mantengas secretos con Él. No tengas una vida oculta delante de Dios, porque Él lo sabe todo. Dios conoce tus sentimientos y fracasos. Sabe tus heridas y tu dolor. Sabe quién te ha lastimado y sabe lo que estás en tu corazón. Dios lo sabe. Y como leímos, mis hermanos, Él colecta nuestras lágrimas en su redoma, mis hermanos. Allí Dios lo ve. Y sabe nuestro dolor y nuestras heridas. Sabe quién te ha lastimado y cómo te sientes. Pues ve delante de Dios. Míralo para que te dé fuerza y que puedas sanar esa herida en tu corazón. Él entiende mejor lo que estás pasando. Ve con Él. Pero por otro lado, Dios conoce tu futuro. Sabe lo que va a suceder mañana. Él ya está allí. Dios lo sabe, mis hermanos, lo que va a suceder contigo. Si te vas a enfermar y de esa enfermedad vas a morir, Dios lo sabe. Dios sabe todo lo que pasa allí en tu trabajo, en tu escuela. Dios sabe todas estas cosas. Así es que si Dios lo sabe, sabe tu mañana y tu futuro, ¿por qué no te acercas a Él y le dices, Señor, dame tu consejo para mi futuro? Para este día o para esta semana, dame tu consejo. Dios conoce tu vida y tu futuro. Puedes pedirle consejo. Y ahora te pregunto, ¿de qué tienes miedo? ¿Tienes miedo de algo? ¿Tienes miedo de que tus necesidades no sean cubiertas? ¿Tienes miedo de esto? ¿Tienes miedo de que no se van a cumplir tus necesidades? Como hemos visto, la Biblia dice que nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos, sabe, y Él se va a ocupar de ti. Y en lugar de preocuparte, ¿por qué no empiezas a confiar en Dios? Él conoce tus necesidades. Pero por último, Dios sabe tu fidelidad, sabe si estás tratando de ser fiel, de hacer lo correcto delante de Dios. Dios sabe esto. Dios sabe verdaderamente cuál es el interior de tu corazón y las intenciones que tienes allí para agradar a Dios. Dios lo sabe. Si dices palabras correctas, si eres cortés y amable en lugar de estar maltratando a la gente, Dios lo sabe. Si Dios sabe todas estas cosas,
No, no te desanimes. Sigue adelante. Sigue adelante. Yo quisiera orar, mis hermanos. Y quisiera orar. Dios tiene un propósito para cada vida, para cada uno de nosotros. Dios tiene una finalidad y un propósito. Y quisiera orar, mis hermanos, que Dios pueda cumplir sus santos propósitos en la vida de cada uno de ustedes y también de aquellos que nos están acompañando en Facebook y YouTube. Que Dios cumpla sus propósitos en sus vidas. Pero si alguien no ha hecho una decisión de seguir a Jesucristo como Señor y Salvador, yo le ruego que confíe en Jesús. Que confíe en Jesucristo, mis hermanos, para que le digan: necesito tu ayuda, no puedo vivir sin ti, Señor, me doy cuenta que sabes todo lo mío y me doy cuenta que te necesito para que me perdones y me des un futuro y una esperanza. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Celestial, gracias. Te doy las gracias, Señor. Tú nos conoces como nadie, sabes todo lo nuestro, lo de cada uno, mi Señor. Pero también, Padre, tú nos amas como nadie, nos amas, mi Señor. Padre Celestial, en esta mañana, mi Señor, queremos dar una respuesta ante los hechos de tu palabra. Queremos confiar en ti, no desanimarnos, confesar los pecados, pero también, Señor, queremos comenzar a pedirte consejo para todas las cosas en vista de que conoces nuestro futuro. Señor, te pido que cumplas tus santos propósitos en cada vida. Cumple tus propósitos en cada uno de mis hermanos que están aquí, de los que nos acompañan en Facebook y YouTube. Por favor, Señor, cumple tus propósitos santos y llenos de amor y llenos de afecto. Por favor, mi Señor. Toma cada corazón, cada vida, Señor, y transfórmala conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Hazlo así, mi Dios eterno. Te lo pido en Jesús. Pero también, mi Señor, si hay alguien que no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, que puede estar en esta misma hora tomando la decisión de seguir a Jesucristo por el resto de sus vidas, para que Jesús pueda perdonar sus pecados y darle vida eterna. Por favor, Señor, haz esta tu obra en cada corazón. Gracias, mi Dios, porque estamos llenos de confianza, llenos de gratitud, llenos de anhelo, mi Señor, porque tú conoces todo lo nuestro. Y eso nos da una gran confianza, una gran gratitud. Gracias, gracias, Señor. Toma esta iglesia en tus benditas manos. Toma cada familia. Toma cada uno, mi Señor, y cumple tus santos propósitos en cada uno. Gracias, gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.